Mi prometida quería mandar a mis hijos a un internado para darle su cuarto a su hermano. La dejé. Ella me acusó de abusivo. Ahora su hermano la robó $10 y volvió suplicando que la ayude, pero mi respuesta los dejó sin palabras. Tengo 38 años, dos hijos increíbles, y hace 6 meses estuve a punto de cometer el error más grande de mi vida, o sea, no tan grande como perder a mi esposa hace 3 años. Eso fue devastador, pero sí el error más grande que pude haber cometido por voluntad propia. Y necesito contar esta historia porque todavía hay gente que piensa que soy el malo aquí, que fui demasiado duro, que no di suficientes oportunidades, pero cuando escuchen todo lo que pasó, creo que van a entender por qué hice lo que hice. Mi esposa murió cuando Lucas tenía 9 y Sofía 7, cáncer. Fue rápido y horrible, y los primeros 2 años después de eso fueron básicamente sobrevivir día a día, ya sabes. Intentando ser papá y mamá al mismo tiempo, trabajando desde casa cuando podía, llevándolos a la escuela, preparando comidas que medio se comían, lidiando con sus pesadillas y sus preguntas sobre por qué su mamá no estaba. Honestamente, no sé cómo lo logramos, pero lo hicimos. Los tres. Juntos. Y llegó un punto donde empezamos a estar bien. No perfectos, pero bien. Como una nueva normalidad, donde ya no llorábamos todos los días, y podíamos hablar de ella sin que se nos rompiera el corazón completamente. Conocí a Emily en una barbecue que organizaron unos amigos. Creo que fue en mayo hace como año y medio, y ella era, no sé, diferente a las otras mujeres que había conocido desde que enviudé. Tenía 34 años, trabajaba en marketing para una empresa de tecnología, y parecía tener su vida súper organizada, tipo esas personas que siempre saben qué decir y cómo actuar en cada situación, ¿me explico? Empezamos a salir, al principio solo nosotros dos, cenas, películas, cosas así, y después de como 3 meses, le dije que quería que conociera a mis hijos, porque si esto iba a ser algo serio, ellos tenían que estar cómodos con ella. La primera vez que Emily vino a casa, vivimos en una casa de 3 habitaciones en las afueras, nada lujoso, pero es nuestro hogar. Trajo galletas que había horneado para los niños y un juego de mesa que pensó que les gustaría. Lucas, que para ese entonces tenía como 11 años, era súper cauteloso con ella, básicamente la observaba todo el tiempo sin decir mucho, pero Sofía se entusiasmó bastante y empezó a mostrarle sus dibujos y sus muñecas. Emily se sentó en el piso de la sala con Sofía durante como una hora jugando y escuchando todas sus historias. Y yo pensé, esto podría funcionar. Esta mujer realmente está haciendo un esfuerzo. Durante los siguientes meses, Emily venía a casa cada vez más seguido. A veces se quedaba a cenar, otras veces nos acompañaba a actividades de los niños, y parecía genuinamente interesada en ser parte de nuestras vidas. Llevábamos saliendo como 10 meses, cuando decidí pedirle que se casara conmigo. La llevé al parque donde solía ir con mi esposa. Lo sé, probablemente raro, pero ese parque significaba mucho para mí y quería que Emily entendiera. Eso, y le propuse ahí. Se puso súper emocionada. Empezó a llorar. Dijo que sí 1000 veces, y cuando se lo dijimos a los niños esa noche, Sofía gritó de emoción y Lucas solo asintió y dijo que estaba bien, lo cual para él era básicamente aprobar con entusiasmo. Los problemas empezaron como 2 meses después del compromiso, pero fueron tan sutiles al principio que ni siquiera los reconocí como señales de alerta. Emily empezó a hacer comentarios sobre la casa, tipo, deberíamos cambiar esto, ese cuarto necesita una renovación, estos muebles ya están viejos, y yo pensaba que era normal, ya sabes, una mujer queriendo poner su toque personal en lo que iba a ser su hogar también. Pero luego empezó con los juguetes de los niños, diciendo que había demasiadas cosas en la sala, que la casa se veía desordenada, que necesitábamos crear espacios más adultos. Le dije que era una casa con niños. Obviamente iba a haber juguetes y desorden, pero ella insistía en que podíamos encontrar un balance mejor. Fue más o menos en esa época cuando empezó a mencionar a su hermano Ryan con más frecuencia. Yo sabía que tenía un hermano. Me había hablado de él antes, pero nunca en detalle. Resulta que Ryan tenía como 32 años, no tenía trabajo estable, había tenido problemas con el alcohol y básicamente vivía rebotando entre el apartamento de su mamá y el sofá de varios amigos. Emily me contaba todo esto con esta cara de preocupación, diciendo que su hermano realmente necesitaba ayuda, que necesitaba a alguien que creyera en él y le diera una oportunidad de enderezar su vida. Yo le decía, bueno, tal vez puedo ayudarlo a encontrar trabajo. Conozco gente en algunas empresas, y ella decía que eso sería maravilloso, pero que Ryan necesitaba más que eso.
necesitaba estabilidad, un lugar donde quedarse. En ese momento, no conecté los puntos. Lo juro. Era completamente ingenuo sobre hacia dónde iba todo esto. Un sábado por la tarde, Emily estaba en casa, ayudando a preparar la cena. O sea, yo cocinaba, y ella básicamente criticaba cada cosa que hacía. Pero eso es otra historia. Y de repente, así de la nada, les dice a Lucas y Sofía que ha estado investigando sobre internados, que son lugares increíbles donde los niños pueden aprender un montón de cosas nuevas y hacer amigos de todas partes del mundo. Los niños la miraron como si estuviera hablando en otro idioma, y yo dejé de picar las cebollas y le pregunté de qué estaba hablando. Ella se rió como si fuera una conversación súper casual y dijo que solo estaba explorando opciones, que sería bueno para el desarrollo de los niños, que les daría oportunidades que no tendrían en su escuela actual. Esa noche, después de que Emily se fue, Lucas vino a mi cuarto y me preguntó si de verdad estaba considerando mandarlos a un internado. Le dije que absolutamente no, que esa fue idea de Emily y que no habíamos discutido nada así, que él y Sofía no iban a ningún lado. Se veía aliviado pero también preocupado, y me dijo: «Papá, no me gusta cuando Emily dice cosas así, y yo le prometí que hablaría con ella». Hablé con Emily al día siguiente por teléfono, y le dije que no podía simplemente soltar esas ideas enfrente de los niños sin hablar conmigo primero, que los había asustado. Ella se disculpó, pero de esa manera que no es realmente una disculpa, ya sabes. Tipo, lo siento si se sintieron mal, pero era solo una sugerencia. Le dejé claro que no estaba interesado en internados, y ella dijo que estaba bien, que lo entendía, pero sentí que no era el fin de esa conversación. 2 semanas después, estábamos cenando en un restaurante, solo nosotros dos, y Emily me dice que necesita hablar sobre algo importante. Me pongo nervioso porque el tono era súper serio, y ella empieza con esta explicación larga sobre Ryan, que su mamá ya no puede tenerlo en su casa más, que está realmente tocando fondo, que esta es su última oportunidad de cambiar su vida antes de que sea demasiado tarde. Le digo que entiendo, y que es una situación difícil. Y luego, ella me suelta la bomba. Dice que Ryan podría venir a vivir con nosotros, que tenemos el espacio, que sería temporal solo hasta que consiga trabajo y pueda pagar su propio lugar. Me quedé mirándola tratando de procesar lo que acababa de decir. Le pregunté dónde exactamente pensaba que Ryan iba a dormir. En una casa de 3 habitaciones, donde una era mi cuarto, otra de Lucas y otra de Sofía. Y ella, con esta cara súper seria, me dice que por eso había estado hablando de los internados, que si los niños estuvieran ahí durante la semana y solo vinieran los fines de semana, Ryan podría usar uno de sus cuartos, y eventualmente cuando nos casáramos y ella se mudara oficialmente, podríamos convertir el otro cuarto en una oficina o un cuarto de huéspedes más apropiado. No podía creer lo que estaba escuchando. Literalmente pensé que estaba teniendo una pesadilla. Le dije: «Espera, ¿me estás diciendo que quieres que mande a mis hijos a un internado para que tu hermano adulto desempleado pueda vivir en su cuarto?» Y ella se molestó. Dijo que lo estaba simplificando demasiado, que los internados serían buenos para los niños de todas formas, que Ryan era su familia y que necesitaba ayuda, y que cuando nos casáramos íbamos a ser una familia y las familias se ayudan entre sí. Le respondí que mis hijos eran mi prioridad número 1, que no iban a ningún internado, y que no, Ryan no se iba a mudar a mi casa. Ella empezó a llorar ahí en el restaurante, diciendo que no podía creer que fuera tan egoísta, que no entendía lo difícil que era para ella ver a su hermano sufrir, que pensaba que yo era diferente, que pensaba que me importaba su familia también. Pagué la cuenta y la llevé a su apartamento en silencio. Y cuando llegamos, le dije que necesitábamos un tiempo para pensar en las cosas. Pasaron como 3 días sin hablarnos. Y yo, honestamente, pensaba que tal vez habíamos terminado, lo cual me ponía triste, pero también era un alivio porque la idea de mandar a mis hijos lejos para acomodar a un adulto que ni siquiera conocía era absolutamente inaceptable para mí. Pero entonces Emily apareció en mi casa una tarde cuando los niños estaban en la escuela, súper arrepentida, diciendo que había reaccionado mal, que entendía mi posición, que por supuesto mis hijos eran la prioridad, y que encontraríamos otra solución para Ryan. Pensé que el tema había quedado cerrado, que habíamos superado ese obstáculo y podíamos continuar. Pero 2 semanas después, un martes por la tarde, estoy trabajando desde casa y alguien toca el timbre. Abro la puerta.
Y ahí está este tipo que nunca he visto en mi vida, como de 32 años, con una mochila grande y una cara que decía que esperaba algo de mí. Me dice, tú debes ser Michael, soy Ryan, el hermano de Emily. ¿Me vas a dejar pasar o qué? Me quedé ahí parado en la puerta sin entender qué estaba pasando. Le pregunté qué hacía ahí, y él dijo que Emily le había dicho que podía quedarse conmigo por un tiempo, que ella le había dado la dirección y le había dicho que yo estaba de acuerdo. Le dije que definitivamente no estaba de acuerdo, que Emily y yo habíamos hablado sobre esto y que no iba a pasar. Ryan se puso súper defensivo. Empezó a decir que su hermana le había prometido, que él había dejado el lugar donde estaba quedándose porque pensaba que tenía un lugar aquí, que no podía creer que fuera tan poco solidario. Llamé a Emily inmediatamente, mientras Ryan estaba ahí parado en mi entrada. Ella contestó. Y antes de que pudiera decir algo, le pregunté por qué su hermano estaba en mi puerta esperando mudarse. Ella se quedó callada por un segundo, y luego dijo que había pensado que si Ryan simplemente aparecía, yo entendería la urgencia de la situación y accedería a ayudarlo. Le dije que eso era manipulación, que no podía simplemente mandar a su hermano a mi casa sin mi permiso, y ella empezó a llorar otra vez diciendo que no sabía qué más hacer, que Ryan no tenía a dónde ir, que si de verdad la amaba encontraría la manera de ayudar. Le dije a Ryan que lo sentía, pero que no podía quedarse, que necesitaba hablar con su hermana sobre esto. Él se enojó bastante, empezó a decir que yo era un imbécil, que su hermana merecía a alguien mejor, que solo era un cuarto por unas semanas, y tuve que cerrarle la puerta en la cara, porque no se iba a ir voluntariamente. Me quedé ahí parado en mi sala, con las manos temblando de la adrenalina, y supe que esto era el final. Emily apareció en mi casa como una hora después. Entró sin tocar, le había dado una llave meses atrás, error mío, y empezó a rogarme que reconsiderara. Le dije que me sentara porque necesitábamos tener una conversación seria. Le expliqué que mandar a Ryan a mi casa, sin mi permiso, cruzaba una línea que no podía ignorar, que había dejado claro que mis hijos eran mi prioridad, y que no iban a ser desplazados de su hogar por nadie, y que si ella no podía respetar eso, entonces no podíamos estar juntos. Ella cambió completamente en ese momento. La cara de tristeza se transformó en algo mucho más duro. Me dijo que estaba cometiendo un error enorme, que Ryan solo necesitaba un lugar por unas semanas, que los niños ni siquiera lo notarían si poníamos un colchón inflable en la sala o en mi oficina, y cuando le dije que no, simplemente no, ella explotó. Empezó a gritar que era un egoísta, que mis hijos estaban malcriados y consentidos. Literalmente usó esas palabras. Que ella había sacrificado tanto por esta relación, y que yo no estaba dispuesto a hacer ni un pequeño sacrificio por ella. Le pedí que se fuera. Y ella se quitó el anillo de compromiso. Lo tiró en la mesa de la sala con tanta fuerza que rebotó y cayó al piso. Y dijo que me iba a arrepentir de esto, que iba a tener que compensarla por todo el dinero que había gastado en preparativos de la boda. Le respondí que hablaríamos de eso cuando ambos estuviéramos más calmados, y ella se fue dando un portazo tan fuerte que los cuadros de la pared se movieron. Los niños llegaron como media hora después, y Lucas inmediatamente notó que algo estaba mal. Les dije que Emily y yo habíamos terminado, que no íbamos a casarnos, y traté de explicarles de una manera que pudieran entender sin meterlos en medio del drama de adultos. Sofía se puso triste y preguntó si había sido por su culpa, lo cual me rompió el corazón, y le aseguré que absolutamente no, que esto era entre Emily y yo, y que ellos no habían hecho nada malo. Lucas me miró y dijo, «Fue por lo del internado, ¿verdad?» Y le dije que era más complicado que eso, pero que, básicamente sí, que Emily quería cosas que yo no estaba dispuesto a darle, y que eso estaba bien, que a veces las relaciones simplemente no funcionan. Pensé que ese era el final de la historia, que Emily y yo seguiríamos con nuestras vidas separadas y eventualmente todo esto sería solo un mal recuerdo. Pero 2 días después recibí un email de ella con un documento adjunto, detallando todos los gastos que había hecho para la boda, el depósito del lugar, el depósito del catering, la ropa que había comprado para la ocasión, total como $8,000, exigiendo que le reembolsara la mitad porque habíamos acordado dividir los gastos. Le respondí que hablaría con ella sobre eso, pero que necesitábamos hacerlo de manera civilizada y preferiblemente a través de mensajes de texto o email, no en persona. Pero entonces empecé a recibir mensajes de amigos preguntándome si era cierto lo que Emily estaba diciendo sobre mí. Al parecer estaba contándole a todo el mundo que yo era abusivo,
que le había gritado y amenazado, que había intentado aislarla de su familia, básicamente pintándome como un monstruo para justificar por qué habíamos terminado. Algunos amigos me creyeron cuando les conté mi versión, otros claramente no sabían qué pensar, y hubo un par que básicamente dejaron de hablarme porque decidieron creerle a Emily sin siquiera escuchar mi lado. Esto fue hace como 4 meses, y pensé que finalmente todo se estaba calmando cuando Ryan empezó a mandarme mensajes de texto. Al principio eran cosas tipo, eres un cobarde, deberías tener vergüenza, mi hermana es demasiado buena para ti. Luego se volvieron más amenazantes, diciendo que sabía dónde vivía obvio. Había estado en mi puerta, que iba a hacer que me arrepintiera de cómo había tratado a su hermana, que iba a venir y darme una lección. Guardé todos los mensajes y hablé con un abogado sobre si necesitaba una orden de restricción, pero el abogado dijo que esperáramos a ver si escalaba más antes de tomar esas medidas. Los mensajes pararon después de como una semana, y luego no supe nada de Emily ni de Ryan por casi 2 meses. Me sentí aliviado, honestamente, como si finalmente pudiera respirar y concentrarme en los niños y en recuperar nuestra rutina normal. Lucas había empezado a jugar básquetbol después de la escuela. Sofía había hecho una nueva mejor amiga, y las cosas estaban bien, mejor que bien, estaban volviendo a ser como antes de Emily. Hace 3 semanas recibo un mensaje de texto de un número que no reconocía. Era Emily, con un número nuevo, diciendo que necesitaba hablar conmigo urgentemente, que algo terrible había pasado, y que necesitaba mi ayuda. Honestamente, mi primer instinto fue ignorarlo, porque después de todo lo que había pasado, no le debía nada. Pero una parte de mí todavía sentía curiosidad o tal vez una especie de preocupación residual. Le respondí preguntando qué había pasado, y ella dijo que necesitaba hablar en persona, que no podía explicar por mensaje. Accedí a encontrarme con ella en un café, lugar público, a media tarde. Cuando llegó, se veía terrible, como si no hubiera dormido en días, con el cabello descuidado y ropa que se veía como si hubiera dormido con ella puesta. Se sentó y empezó a contarme que Ryan había desaparecido, que antes de desaparecer había vaciado su cuenta bancaria, robándole como $6,000 que ella tenía ahorrados, más el dinero de la boda que aparentemente le había dado para que lo guardara porque no confiaba en sí misma para no gastarlo. En total, Ryan le había robado casi $10,000, y luego simplemente se había esfumado, teléfono apagado, no respondía mensajes, nadie sabía dónde estaba. Emily empezó a llorar diciendo que no tenía dinero para el alquiler, que iba a perder su apartamento, que su tarjeta de crédito estaba al límite porque había usado todo su crédito disponible para cubrir gastos después de que Ryan tomara su efectivo, y que no sabía qué hacer. Me miró con esos ojos llorosos y me dijo que yo era la única persona en la que podía pensar que tal vez la ayudaría, que sabía que había cometido errores pero que realmente necesitaba ayuda ahora. Me quedé ahí sentado mirándola, y sentí una mezcla de lástima y algo más oscuro, tal vez satisfacción, o justicia o no sé qué. Le dije que sentía mucho lo que le había pasado con Ryan, que era terrible que su propio hermano la hubiera robado así, pero que yo no era la persona que podía ayudarla. Ella preguntó si podía prestarle dinero solo para el alquiler de ese mes, que me pagaría de vuelta, y le dije que no, que después de cómo habían terminado las cosas, no me sentía cómodo prestándole dinero. Se enojó entonces. Dijo que era típico de mí ser tan frío, tan poco compasivo, que ella había intentado construir una vida conmigo, y yo no estaba dispuesto a ayudarla en su peor momento. Le respondí que ella había intentado construir una vida desplazando a mis hijos de su hogar, que había enviado a su hermano a mi puerta sin permiso, que había esparcido mentiras sobre mí siendo abusivo, y que no le debía nada, y definitivamente no le debía dinero. Me levanté y me fui del café mientras ella todavía estaba llorando en la mesa. Hace una semana, Emily apareció en mi puerta otra vez. Los niños estaban adentro viendo televisión, y yo abrí para encontrarla ahí parada con una cara que era mitad súplica, mitad desesperación. Me dijo que habían desalojado de su apartamento, que estaba quedándose en el sofá de una amiga, pero que solo podía quedarse ahí unos días más, y preguntó si podía quedarse en mi casa solo temporalmente hasta que consiguiera juntar dinero. Le dije que no, que eso no iba a pasar. Y ella empezó a gritar sobre cómo yo tenía todo este espacio, y no estaba dispuesto a compartir, cómo era egoísta y mis hijos también, cómo su vida se había arruinado por mi culpa, porque si yo hubiera ayudado a Ryan desde el principio, nada de esto habría pasado. Lucas apareció detrás de mí,
preguntando si todo estaba bien. Emily lo miró y le dijo, «Tu papá está dejándome sin casa, ¿eso te parece bien?» Antes de que Lucas pudiera responder, le dije a Emily que necesitaba irse inmediatamente o iba a llamar a la policía. Ella me miró con tanto odio en ese momento, dijo que esperaba que me sintiera bien conmigo mismo y se fue caminando hacia su auto. Cerré la puerta y Lucas me preguntó si Emily iba a seguir viniendo. Le dije que no lo creía, que ella estaba pasando por problemas, pero que no eran nuestros problemas que resolver. Sofía había escuchado todo desde la sala y vino corriendo a abrazarme, preguntando si estábamos seguros. Les aseguré a ambos que estábamos bien, que Emily no iba a volver, y que nuestra casa siempre iba a ser nuestro espacio seguro, donde nadie iba a hacerlos sentir que no pertenecían. Desde entonces no he sabido nada de Emily ni de Ryan. Bloqueé su número nuevo, borré todos sus contactos, y básicamente cerré ese capítulo de mi vida completamente. Algunos de nuestros amigos mutuos me han preguntado si sé que Emily está pasándola mal y si consideraría ayudarla, y les he dicho lo mismo que estoy diciendo aquí, que lo que le pasó con su hermano es terrible, pero que las decisiones que ella tomó durante nuestra relación, especialmente tratando de convencerme de mandar a mis hijos a un internado para acomodar a Ryan, demostraron que sus prioridades nunca iban a alinearse con las mías. Hay gente que piensa que soy cruel por no ayudarla ahora que está en problemas, que debería ser la persona más grande y prestarle dinero, o al menos ofrecer algún tipo de apoyo. Pero honestamente, después de todo lo que pasó, después de cómo intentó manipularme y luego mintió sobre mí, no siento que le deba nada. Mis hijos son mi prioridad, siempre lo han sido, y siempre lo serán, y cualquier persona que entre a nuestras vidas tiene que entender y respetar eso completamente. La semana pasada estábamos cenando los tres, solo nosotros como siempre, y Sofía dijo algo que me hizo sentir que había tomado las decisiones correctas. Dijo, «Papá, me gusta que seamos solo nosotros tres otra vez. Es más tranquilo». Lucas asintió y agregó que nunca le había gustado cómo Emily hablaba sobre cambiar la casa y mandarlos lejos. Les dije que nadie iba a mandarlos a ningún lado nunca, que esta era su casa y que yo siempre los iba a elegir a ellos primero, sin importar qué. Y eso es suficiente para mí, saber que mis hijos se sienten seguros y queridos, y que hice lo correcto protegiéndolos, incluso si eso significa que algunas personas piensen que soy el villano de esta historia.